En el día de hoy, hermano, continuamos en nuestro estudio del Evangelio según Juan. Estamos hoy en el capítulo 5. Vamos a continuar en los versículos del 10 al 18. Ahora, para simplemente retomar en lo último que nos quedamos el domingo anterior, quiero leerles del versículo 8 y 9 comenzando y continuamos del 10 al 18. ¿Les parece? Así dice la palabra del Señor. Jesús les dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Pero aquel día era día de reposo, por eso los judíos decían al que había sido sanado, es día de reposo y no te estés permitiendo cargar tu camilla. No te es permitido cargar tu camilla, pero él le respondió, el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús, sin que se dieran cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero Jesús les respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esto es palabra de Dios, hermanos, se pueden sentar. El concepto del descanso posiblemente es la práctica menos realizada por muchos de nosotros. Estoy seguro que el anhelo de muchos de ustedes, tanto como yo en muchas ocasiones, es poder descansar un poco más cada día y a la misma vez reducir un poco el tiempo de tanto trabajo duro, horas extra, trabajos que tanto drenan y quitan la energía, ¿verdad? Muchos otros quizás tienen la mente activa. La mente está pensando todo el tiempo en un sinfín de cosas, llegando así a agobiar tu espacio de paz mental, como así se le llama. Y es lamentable que posiblemente estés pensando en cosas que no te ayudan, en cosas más bien que te aguantan y te limitan a avanzar y a vivir con alegría y gozo. La realidad es que cualquiera que no descanse adecuadamente estará cansado, de mal humor, sin concentración, incapaz de completamente ser productivo o atento a las cosas que más importan en la vida. Me encontré esta cita que me gustó y era, no recuerdo quién fue el autor, ni lo puse porque no sabía del nombre, pero me gustó esto. Dice, descansen, un campo que ha descansado da una cosecha abundante. Piensen en esto, si los campos en su manera tienen que descansar y tener tiempo para permitir que la semilla y todos los nutrientes de la tierra produzcan un cultivo que esté listo para la cosecha, entonces les pregunto, ¿cuánto más debemos los cristianos descansar en la verdad de las Escrituras y en la presencia de Dios? Con esto en mente, la pregunta que les quiero hacer es lo siguiente, ¿estás descansando? Te hago la pregunta porque una de las cosas que he notado es que cuando un cristiano está cansado y ocupado y la agenda está llena, una de las primeras cosas que se ve afectada es la vida espiritual. El tiempo de oración con el Señor, el tiempo de la lectura de la Biblia y el tiempo de comunidad con la iglesia. En otras palabras, la consistencia del tiempo con Dios y con otros cristianos se ve afectada por andar tan ocupado y cansado, lo que trae como consecuencia un letargo y un cansancio espiritual. Dice, ay, no tengo ganas de orar, no sé qué me pasa. Les invito a reflexionar en lo siguiente. ¿Cómo descansas? ¿Dónde descansas? Mejor aún, ¿en quién estás descansando? ¿Has considerado las palabras de Jesús en Mateo 11 del 28 al 30? Pero considerado no es escucharla, oh sí, está bonita para el calendario de octubre. No, considerarlas cuando Él dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahí le diste la Valera porque me llega al corazón en la Valera.
Es por eso, hermanos, que el descanso no es solamente algo que se hace para recargar la energía y sentirse más energizado. El descanso también es la confianza que uno puede tener en algo o en alguien. Por ejemplo, yo me recuesto aquí y estoy aquí de pie. Tengo la confianza de que estoy aquí recostado y esto no se va a caer. Me estoy recostando aquí, confío en eso. Entonces, con eso en mente nuevamente, ¿en quién estás descansando? Acabamos de ver que podemos venir a Cristo y traer todas nuestras cargas a Él. Sin embargo, estoy seguro que muchos viven espiritualmente hablando como el llanero solitario, dependiendo de sus propios esfuerzos para navegar las complejidades de la vida, en lugar de descansar en Dios, sus promesas y el apoyo de los hermanos en la fe, quienes estarían deseosos de venir alrededor tuyo y orar contigo y compartir de la palabra del Señor cuando más lo necesitas. Mis estimados, no tienes que vivir en soledad o con falta de dirección. Por ejemplo, el libro de Éxodo encontramos los 10 mandamientos, obviamente los que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Y ellos están divididos en dos partes y voy a hacerle sentido ya en un segundo por qué lo traemos. Los primeros 4 mandamientos se enfocan en lo que es la responsabilidad nuestra con Dios y los otros 6 la responsabilidad nuestra con las demás personas. Entonces, dicho esto, les quiero compartir los versos del 4º mandamiento en Éxodo 20, del 8 al 11. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es el día de reposo para el Señor tu Dios. No harás trabajo en él alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, después de reflexionar en este verso rápidamente, podemos ver que este mandamiento lamentablemente es pasado por alto por muchos de nosotros. Pensamos que ese mandamiento no nos aplica, que eso ya se abolió, que eso es cosa de la antigüedad. Y mi argumento hoy es que debemos prestar mucha atención a ese mandamiento y cumplir con lo que Dios ha dicho, porque es nuestro deber como creyentes obedecer a Dios en todo lo que Él ha ordenado. Aún más, escuchen nuevamente lo que Dios dijo al final. El Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Hoy vamos a explorar cómo este 4º mandamiento está atado al énfasis de lo que leímos aquí en Juan capítulo 5, versículos del 10 al 18. Porque estamos viendo que toda la disyuntiva que sucedió a raíz de lo que se hizo en el día de reposo. Entonces vamos a ver hoy cómo a raíz de lo que leemos aquí vamos a sacar el entendimiento para nosotros que los cristianos estamos llamados a guardar el día de reposo confiando y descansando en Cristo. Todo esto lo vamos a ver a la luz de lo que sucedió luego de que Jesús sanó a este hombre en el estanque de Betesda, el hombre que estaba tirado sin poder caminar, que estaba inválido, el hombre que Jesús le dijo en el versículo 8, levántate, toma tu camilla y anda, y al instante el hombre se levantó y fue andando. Y eso vemos aquí que fue en el día de reposo, como nos dice la parte final del verso 9, ya cerca del 10 acá. Entonces el título para nuestro tiempo de hoy es Descansa en Cristo. Le he llamado de esta manera porque el llamado que vamos a ver de parte de Dios hoy en estos versos, en esta interacción que hubo, en los primeros versos vamos a ver cómo nos invita a descansar en Cristo. Aquellos que andan cansados y agobiados van a ver hoy que puedes poner tu confianza en Cristo para tu descanso. Es por eso, mis estimados, que hoy exploraremos cómo la religiosidad de estos líderes judíos, porque eran líderes judíos cuando se habla de judíos, interrogaron al hombre con la muestra de necesitaban mantenerse y entender que, es que es el día de reposo sin haber visto que este hombre estaba cargando la camilla y andando porque lo habían sanado. Dicho esto, seamos honestos. ¿Quiénes de ustedes se sienten agobiados, cansados y en necesidad de descanso para sus almas? Andamos ajetreados, andamos en todos lados y a veces pensamos que dormir 7 horas es lo que estamos hablando, pero hoy vamos a hablar sí de descanso físico, pero estamos hablando del descanso espiritual. Iglesia, es importante que prestemos mucha atención en el día de hoy
ya que los cristianos estamos llamados a guardar el día de reposo confiando y descansando en Cristo, lo cual lo vamos a ver expresado en nuestro texto de hoy de la siguiente manera. Los versículos del 10 al 13, vamos a ver cómo la obediencia al mandamiento, vemos la obediencia al mandamiento de Dios a guardar el día de reposo, no simplemente la tradición. Vamos a ver los versículos 14 y 15, el descanso en la obra redentora de Cristo. Vamos a ver cómo estos versículos nos apuntan directamente al Evangelio y la redención que se encuentra en Cristo Jesús. Vamos a ver los versículos 16 al 18 también, que nos apunta y nos es una ventana al Evangelio, y es el entendimiento que descansar en Cristo es descansar en Dios. Entonces, a continuación vamos a ver cómo Juan nos narra lo sucedido luego de que el hombre inválido fue sanado por Jesús, llevándonos entonces a este primer punto, al interrogatorio en los versículos del 10 al 13. Dice, pero aquel día era día de reposo, por eso los judíos decían que al que había sanado, por eso decían al que había sido sanado, es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él le respondió, el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. O sea, él estaba echándose el problema, de, no, eso no fui yo, eso fue la mujer que tú me diste, como pasó en el principio, ¿no? Le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús, sin que se dieran cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. La sanación de Jesús a este hombre trajo la atención de esa persona judía, porque, como dice el texto, estaba cargando su camilla y eso no es permitido. El hombre, el cual Jesús sanó en el estanque de Betesda, fue sanado en el día de reposo de los judíos o el sábado. El énfasis de estos versos se ve en la interrogación de este hombre por haber sido sanado en el día de reposo. Si hubiese sido un día normal, no le hubiesen quizás preguntado nada. Jesús sanó en otros momentos, pero aquí es porque vemos que cargó la camilla y vamos a explicar más por qué. Como sabrán, culturalmente el pueblo judío observaba este día en el cual ellos se abstenían de hacer todo tipo de labor, lo cual fue ordenado por Dios. Y vamos a las escrituras en Éxodo 31:13. Dice, habla pues tú a los israelitas, esto es Dios hablándole a Moisés, diles, de cierto guardan mis días de reposo, porque esto es una señal entre yo y ustedes por todas sus generaciones, a fin de que sepan que yo soy el Señor que los santifico. Mis estimados, el día de reposo era un día para observarse y obedecerse. Sin embargo, podemos ver aquí que estos hombres estaban más preocupados por mantener lo que es la tradición del día de reposo que ver la razón por la cual este hombre inválido estaba caminando fue sanado por Jesús. Ahora, esto nos plantea la pregunta también, ¿qué estaba prohibido hacer en el día de reposo? Para poder entender por qué es que le dijeron esto. Los rabinos de la antigüedad llevaron una traducción bien literal del verso de mantener el sábado, el día de reposo. Ellos hicieron una lista exhaustiva que se llama los 39 artículos de Melajot. Y en estos artículos estaban distribuidos en diferentes secciones en los que eran diferentes tipos de trabajo. La palabra Melajot significa trabajo en el hebreo. Y habían varios de ellos que le menciono, desde cargar, como vimos en el pasaje, que él cargó y le dijeron, ¿por qué estabas haciendo eso? Moler, trillar, construir, curtir, como por ejemplo. El pueblo de Dios no podía tener ninguna actividad de asuntos personales en el día de reposo. Un dato curioso es que la palabra sábado proviene del verbo cesar o detenerse, el Shabbat. Esto refleja el propósito del día de reposo, que es interrumpir todas las actividades para descansar, no solo físicamente, sino también espiritualmente, delante de Dios. El sábado está destinado a que las personas encontraran su descanso en Dios, proporcionando así entonces en ello una renovación espiritual. Era simplemente estar ese día sin hacer ningún tipo de trabajo físico y descansando en el Señor. Otro aspecto clave que tenemos que entender del día sábado, del día de reposo, era que era castigado con severidad si uno quebraba ese pacto. En Éxodo 31, 14 y 15 dice lo siguiente, por tanto, han de guardar el día de reposo porque es santo para ustedes. Todo el que lo profane ciertamente morirá, porque cualquiera que haga obra alguna en él, esta persona será cortada entre su pueblo. Durante 6 días trabajará, pero el séptimo día será de completo reposo, santo al Señor.
Cualquiera que haga obra alguna en el día de reposo, ciertamente morirá. Entonces podemos ver aquí dos cosas. Primeramente, vemos aquí que el día de reposo en el Antiguo Testamento era un día en el cual el pueblo de Dios se desconectaba de toda actividad para enfocarse en el descanso de sus cuerpos y estar enfocados en Dios. En segundo lugar, podemos ver que la razón por la cual este hombre estaba siendo interrogado era porque ante los ojos de estos hombres, o de este hombre judío que le estaba interrogando, él estaba violando la ley del día de reposo por cargar su cama. Él no podía hacer ningún tipo de obra. Por otra parte, en los tiempos ya de Jesús, en el día de reposo, se iba entonces a la sinagoga, se oraba, se leía la palabra, teniendo como enfoque el desconectarse también de toda actividad para estar con Dios. Estaban en la sinagoga, cantaban, oraban, como estamos acá ahorita. Hermanos, mis amigos, Dios es el centro del día de reposo. No simplemente la tradición del mismo. Yo llevo el día de reposo, pero ¿qué haces en el día de reposo? Es por eso que el que observa el día de reposo como ritual y no como un día ordenado por Dios, por estar en su presencia sería perder el tiempo, porque uno está en día de reposo, descansar de cualquier obra que estás haciendo para entonces obedecer lo que Dios ha dicho y estar en su presencia. Esto nos lleva a observar un poco el énfasis del apóstol Juan en estos versículos del 10 al 12, que es primero el día de reposo es para que las personas se concentren en Dios y no en sí mismas o en las tradiciones del día. Vemos también que el pueblo de Dios debe observar el día de reposo aún en nuestros días. Obviamente hay hermanitos que trabajan los domingos, pero si es su día de descanso en el trabajo, es un día que venimos a la casa del Señor. Es el día que estamos dándole al Señor para estar enfocados en Él y no en cualquier actividad que sea de placer para nosotros. Me gusta lo que R.C. Sproul dijo al respecto. Él dijo: Jesús no abolió ningún punto de la ley y esto incluye el día de reposo. Debemos guardar el día de reposo como una ordenanza eterna para el Señor. Al guardar el día de reposo debemos celebrar el descanso y la paz que tenemos en Jesucristo y esperar con ansias el día que tendremos descanso eterno en Dios nuestro Padre. Un día que ni siquiera entonces será abolido, sino que será celebrado por toda la eternidad. Tan infiel era el pueblo de Israel que ni siquiera cumplió este santo mandamiento. Dios les había dicho que santificaran el día de reposo, que se abstuvieran de las preocupaciones y el trabajo mundano y que descansaran en él. Es por eso que decimos, el título es Descansa en Cristo. Entonces, ¿está tu alma descansando en Cristo? Ya que decimos que tenemos, es que usted no entiende mi trabajo, estoy ocupado. Ok, hoy es el día del Señor. ¿En qué vas a ocupar tu día? ¿Estás descansando en Cristo? ¿Está tu alma siendo traída al Señor para que sea Él el que la puede descansar? Iglesia, como cristianos estamos llamados a obedecer las palabras de Dios. Hemos visto que los judíos exageraron al interrogar al hombre sanado, mostrando su religiosidad en cierta parte de querer mantener la tradición en vez de preguntarle, porque lo ven que él era antes inválido, tienen que haberlo visto, tienen que saber que algo pasó, pero ellos querían mantener la religiosidad de por qué estabas quebrando el día del mandamiento. A la misma vez yo puedo ver aquí que cuando observamos lo del día de reposo, Dios nos deja saber que nos tenemos que concentrar en Él, instando al pueblo judío, instándonos a nosotros, a los cristianos. Mira, el día del Señor es el día que se separa para venir a la iglesia, es el día que se separa para dejar de hacer lo que te gusta hacer, para enfocarte más en mí. Muchos de nosotros estamos ocupados y llegamos a la casa y quizás nos distraemos en cualquier cosa que no tiene que ser mal. Pero hermanos, es un día que queremos separar para que nuestra alma descanse en el Señor, que descanse en las palabras que escuchamos. El mensaje que escuchaste, deja que Él trabaje. No sigas escuchando otros mensajes que lo que va a hacer es echarle más ingredientes a la sopa. Deja que lo que el Señor haya hablado trabaje en ti. Lee la palabra que estudiaron ese día nuevamente. Y si no sabes qué más hacer, just rest. Descansa. Siéntate y como un buen plato, saborea lo que el Señor te habló por medio de su palabra en el día del Señor. Recuerden Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. No nos olvidemos de él.
Nuestra confesión de fe del 1689 en el capítulo 22 habla de la adoración y el día de reposo. Y les quiero compartir lo que dice el punto número 8 del capítulo 22. Escuchen cómo dice la confesión. El día de reposo se guarda santo para el Señor cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón y de haber ordenado de antemano todos sus asuntos cotidianos, no solamente observan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones y diversiones seculares, sino que también se dedica todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración de Dios y a los deberes que son por necesidad y por misericordia. Es algo que todos no lo hemos cumplido siempre. Y que lo falles un domingo, fine, no estamos hablando así. Hermano, pero tenemos que ser intencionales. Yo mismo estudiando la palabra, y no me gusta usarme de ejemplo, pero yo mismo estudiando la que honestamente me paso en la palabra y le pueden preguntar a mi esposa. Hay momentos que llego a la casa, llevo la semana cansado, prediqué, después de predicar uno gasta energía. Y los que han predicado se pueden relacionar con esto. Es energía. Llegas a la casa y te pones a mirar el teléfono, aunque sea algo suave o nada, en vez de meditar en lo que estabas haciendo. Y el Señor en realidad me confrontó y me dice, Juan, mantente en mi presencia por el resto del día. Porque eso es lo que queremos hacer, estar en Él para que sea Él a quien buscamos. Porque si no lo podemos buscar en un día en específico, ¿cómo lo vamos a buscar de lunes a jueves? Así que observemos eso y donde sea que usted está, deje que el Señor obre con usted. Hemos visto la importancia del día de reposo para el pueblo judío y de la misma manera la iglesia nueva testamentaria, o sea, la iglesia de hoy en día también está llamada a continuar en esa obediencia del día de reposo. Ahora nuestro texto nos lleva de la interrogación de ese judío al hombre que fue sanado, nos lleva ahora a nuestro segundo punto del día, que es ahora Jesús y el hombre sanado en el templo, donde vamos a ver cómo estos dos versos nos apuntan al Evangelio y por qué yo digo que descansamos en la obra redentora de Cristo. Porque hermano, tenemos que descansar en el Evangelio, tenemos que descansar en esa obra que solamente Cristo es el que la pudo hacer para que en los momentos de dificultad nosotros descansamos nuestras almas en Él. Dice, después de esto Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. En este pasaje Jesús se encuentra al hombre que había sido sanado y le advierte, mira, no peques más. Esta advertencia, hermano, nos invita a reflexionar de lo que Jesús quería comunicar. Esto nos lleva a hacernos la pregunta, ¿podría el pecado haberle causado la enfermedad? Me dicen, no peques más. Bueno, posiblemente sí, no tenemos claridad que haya sido, pero hay pecados que sí nos pueden llevar a la enfermedad, pero no es todas las enfermedades que tenemos es causa de que hicimos algo mal, cosas que vienen y ya estuvo. Entonces, este llamado de Jesús, no peques más, no solamente es una advertencia, eso es un imperativo, no peques más. No solamente es algo directo que le está diciendo, sino una invitación, una vida transformada. Dice, mira, ya tú has sido sanado, no peques más. En Cristo, hermano. De la misma manera, todos los que estamos en Cristo Jesús hemos sido hechos nuevas criaturas. En cierta manera hemos sido sanados, seguimos pecando, pero nuestro norte no es pecar, nuestro norte es obedecer a Dios y someternos a lo que Él nos ha dicho. Y someternos y saber que su gracia es mayor y vivir la vida viendo cómo podemos seguir obedeciéndolo a Él en todo lo que se pueda, siempre que estamos descansando en Él. En lugar de dejarnos llevar por las dificultades del día de hoy, debemos descansar en la obra redentora de Cristo, confiando en que Él nos sigue santificando. Quizás te preguntes, pero ¿cómo puedo vivir de acuerdo a este llamado? La respuesta es confiar en el Señor y en su poder transformador. Hermanos, no hay forma que ningún ser humano pase una situación extremadamente difícil siendo cristiano si no es confiando en la palabra del Señor y confiando en lo que Él dijo. No hay forma.
Yo sé que en este salón, así de pequeño como está, hay hermanos y hermanas que han pasado por situaciones extremadamente dolorosas, pero han confiado y continúan confiando en el Señor. Porque no es que el tiempo sana las heridas, eso es una falacia. Es que tu confianza en el Señor te hace a confiar más en Él y a no mirar tanto a tus heridas. En Efesios 1:7 leemos que en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Él nos ha sanado y en Cristo tenemos la redención de nuestros pecados. Él pagó nuestra deuda. Él fue en nuestro lugar. Isaías 53:5 también nos dice, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Hermanos, las heridas de Él, los clavos, los golpes que Él cogió, el pecado de nosotros fue pagado por Él, su cuerpo lo pagó en la cruz para que todo aquel que cree en Él, y por ende somos sanados de la dificultad que teníamos de que estábamos alejados de Dios, pero ahora en Cristo tenemos unidad con Dios. Entonces, hermanos, si tú has sido sanado, si ya tú eres salvo, no peques más. Vamos a pecar, yes, pero estoy hablando de aquellos que nosotros deliberadamente vamos y cometemos y sabemos que no es. Deja de pecar y confía en el Señor. Está la cosa dura, descansa en Cristo. Estás confundido, descansa en Cristo. No descanses en tu propia sabiduría. La sanidad que Jesús ofreció al hombre en el templo apunta a la sanidad más profunda que encontramos en el sacrificio de Jesús en la cruz. Al considerar la obra redentora de Cristo, recordamos que somos perdonados y transformados en Cristo. Somos sanados y dichos por Él, no peques más, en Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a mirar la tarde de mañana cuando las cosas no vayan bien? Descansando en Cristo. Las bicicletas de antes tenían, no sé cómo ustedes le llaman, aquí usted sabe que en Puerto Rico hablamos un español separado del mundo entero. Tenemos las bicicletas, es como le llaman un kickstand, ¿verdad? En inglés. Pero allá le decimos el stand, y aquí mis amigos puertorriqueños me pueden decir que estoy diciendo la verdad. Tú tienes la bicicleta, por más grande o pequeña que sea, el stand aguanta. Hermano, nosotros nos tenemos que descansar, que tengamos ese stand en Cristo. La cosa está difícil, estamos en Él. Confía en Él. Hay momentos que no entendemos, pero tenemos que confiar. Si alguno de los que está aquí no ha confiado aún en la obra redentora de Jesús, te exhorto a considerar tu pecado y tu eternidad. Puedes pensar que puedes conquistar el mundo con tus buenas obras, tu justicia, pero esa justicia no salva a nadie. De hecho, la única justicia que sana y salva es la justicia de Jesús y la podemos adquirir por medio de la fe en la obra que Él hizo. No es ninguna obra que podemos hacer nosotros. Por eso, pon tu fe en Cristo y reposa en su gracia redentora, en su obra redentora. Sin Cristo, nadie puede ver el reino de Dios. Charles Spurgeon dijo lo siguiente en relación a la redención. Él dijo, el corazón del evangelio es la redención en el sacrificio sustitutivo de Cristo. Él fue en nuestro lugar. Teníamos que ser nosotros en la cruz, pero Él fue por nosotros para que por fe lo podamos recibir. Entonces en Él recibimos ese perdón de los pecados. Esa redención se encuentra en Cristo. Entonces el versículo 15, ahí vemos que el hombre se fue, ya que sabía que era Jesús, fue allá y entonces habló de, sí, ese es Jesús el que me sanó. Entonces, ante los ojos de los judíos, no solamente Jesús sanó al hombre en el día de reposo, sino que también le ordenó a que cargara su camilla guiando, o sea, que le pidió, como quien dice, que rompiera la ley del día de reposo, lo que no es así, aunque Deuteronomio 5:14 nos habla de que no le dejes que otro trabaje, no permitas que otro trabaje para que descansen también como tú. No obstante, hermanos, sabemos que Jesús no quebrantó la ley del día de reposo, sino más bien Él hace las obras que solamente Él o Dios pueden hacer. Con esto en mente, ahora nos adelantamos al versículo 16 al 18.
en donde Jesús nos va a hablar acerca de su igualdad con Dios, algo que de verdad va a poner entonces las cosas más calientes y más candentes. Porque dice así: a causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero Jesús le respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solamente violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. La revelación de estos hombres a los líderes judíos acerca de Jesús provocó aún más descontento. Querían matarlo, estaban persiguiéndolo, querían perseguirlo a una mayor escala, a punto de que lo querían matar. Definitivamente, hermanos, Jesús es Dios y sus obras son las obras del Padre. Nadie pudiera haber sanado a este hombre a la distancia si no hubiese sido Dios. Por eso es que él dice: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Y dice, ¿qué quiere decir él con esto? Con esta frase no solamente estamos viendo la unanimidad de Cristo y el Padre, sino que con estas palabras, donde él las dice aún más directa en Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. Él está diciendo: mira, somos uno. Y nosotros que tenemos la Biblia completa, hemos ido a Juan capítulo 1, sabemos que en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba ¿con quién? Con Dios. Ellos dos son uno. Únicamente, hermanos, Dios provee la salvación por medio de Cristo. Las obras del Padre y las del Hijo son una. Él envió a su Hijo a morir en la cruz por los pecados de todo aquel que cree en Él. Vemos que es las salvaciones del Señor en Jonás capítulo 2 versículo 9, cuando él dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. No hay nada más cierto que eso, mis hermanos. Nuevamente en estos versos vemos cómo el Evangelio es expuesto ante nosotros en la redención con las palabras: hasta ahora mi Padre trabaja, yo también trabajo. La redención es, la salvación viene del Señor, y el que hizo la obra redentora fue Cristo Jesús. Y esto nos da un destello a lo que es el Evangelio. En Efesios 1 del 5 al 7, Pablo le dice a los gentiles cristianos en Efeso las siguientes palabras: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Y el 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La redención es en Cristo, una obra de Cristo proveniente del Padre. Qué bendición, hermanos, es saber que hemos sido redimidos aún siendo culpables por medio de la fe. Eso lo que lleva en nosotros es un gozo en nuestra alma, a decir: no, Señor, yo quiero vivir para ti cada día. Es por eso que, hermano, queremos descansar en Cristo, que si el Señor te ha abierto los ojos hoy, que no has estado pasando tiempo en el Señor y descansando en Él. Porque no es que hagas más, es que hagas menos y descanses en Él. Únicamente en Cristo se consigue la redención por los pecados. Y el pecado es la enfermedad que la humanidad, hermanos, ha heredado de Adán por su desobediencia a Dios. Y a la misma vez, solamente por medio de esta obra perfecta de Cristo en la cruz se puede obtener el perdón de nuestros pecados, que es una gran bendición. Recordemos lo que Pablo dijo a los romanos en Romanos 3:9, me parece: no hay ni uno justo, ni uno que haga lo bueno. Entonces hemos sido salvados por su gracia. Entonces yo te exhorto a que descanses en Cristo y creas estas buenas nuevas del Evangelio. Hermano y hermana en Cristo, cree estas verdades en tu diario vivir, hermanos. Esto es cierto y sostiene las almas. El día que me tocó ir con la familia de la hermana, yo vi como el Evangelio de Jesucristo aguantó a la hermana. Veo a la hermana llorando y diciendo: Dios, tú no tienes la culpa de esto. Y dándole las gracias por el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, por eso ella no estaba reposando en lo que pasó, aunque duele. La hermana reposó en las promesas del Señor en Cristo Jesús. Ella descansó en el Evangelio. Entonces,
Esto es lo que estamos hablando. Estamos viendo cómo este texto, hasta el momento, nos ha enseñado la religiosidad de esta gente y el reposo, que es un día importante, pero tenemos que sacar, como vimos, por qué es importante y cómo eso se transfiere a nosotros hoy en día. Hermano, el hecho de que la maldad de nosotros fue sobre un inocente, Cristo Jesús, y la inocencia de Él puede venir a nosotros por medio de la fe, es un regalo del Señor y una muestra de su amor y su gracia para con nosotros. Me gusta lo que Pablo le dijo a los colosenses en Colosenses 3 del 5 al 8. Por tanto, considere los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo en su boca. Más simple aún, la ira de Dios caerá sobre todo aquel que permanezca en pecado, alejado de Dios y alejado de Cristo. Al final del día eso es lo que le espera. Escuchemos las palabras de Cristo, hermanos, en momentos como estos. Él dice en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Hermano, y no solamente para que sean salvos, pero creemos en el Evangelio para cuando no hay esperanza. Creemos en el Evangelio cuando las cosas quizás no están de la forma que creemos. Creemos en el Evangelio por todo, porque es el Evangelio de Cristo el que nos salvó. Estas buenas nuevas de que podemos venir a Él y por fe podemos recibir esa salvación, hermanos. Entonces, finalmente, hermanos, es importante hacernos la pregunta: como todo esto que hemos visto en el día de hoy, esto todo que hemos visto se aplica, hermanos, a un pintor, a un yardero, a un cocinero, a un médico, a un estudiante, en fin, en cualquier persona. Primeramente entendiendo que la vida que tenemos y que se nos ha sido dada no es simplemente para trabajar y estar ocupado. Tenemos una vida porque tenemos que darle la gloria a Dios. Y si andas ocupado y enojado por estar cansado, es imposible que le puedas dar gloria a Dios. Observa tu vida y determina en dónde tienes que ajustar tus horas de trabajo para que tengas tiempo para el Señor. Si solamente estás ocupado en tu trabajadera, estás descansando en tus propios esfuerzos y no en Cristo. En segundo lugar, guarda el día de reposo, es decir, en el día del Señor no andes ocupado haciendo 100 cosas. Ven preparado primeramente espiritualmente a la iglesia. Comparte con los hermanos. Ama al Señor. Dedícale el día al Señor completamente. Descansa en su misericordia y permite que todo lo que hagas en este día sea la voluntad del Señor y descansar en su presencia. En sencillas palabras, descansa en Cristo. Esto significa también que al final del servicio, cuando hables con los hermanos, háblale preguntas de lo que escuchaste o cómo estás espiritualmente, cómo puedo orar por ti. Sí, puedes catch up y ver cómo están todos, pero hazle preguntas. Te sorprenderás cuando le preguntas a alguien, ¿cómo tú estás? No, bien, aquí, allá. No, espérate. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo puedo orar por ti? Hagamos preguntas que se conectan con lo que hemos hablado. Seamos intencionales, hermanos. La vida es corta. Y el tiempo que tenemos aquí, queremos continuar siendo luz con los demás. Y hay muchos hermanos y hermanas que están aquí que necesitan o que le echemos el brazo, o necesitan que los escuchemos, o necesitan que oremos con ellos. Y todo esto lo sabemos, y en vez de preguntarle del partido de fútbol, le preguntamos cómo estás, o lo que fuera la pregunta relacionado a lo que tenemos acá. Queridos hermanos, para concluir el mensaje de hoy, hemos visto cómo la interrogación del oficial judío al hombre que fue sanado revela la importancia del día de reposo en la vida de los judíos. Esto nos muestra cómo en su celo por las tradiciones los líderes religiosos a veces perdían de vista el verdadero propósito de Dios para el día de reposo. Para recordarse de Él y santificarlo y descansar en la presencia de Dios. Este día dado por Dios para el descanso físico también sirve para transformarnos a nosotros, la nueva iglesia, estando en la presencia del Señor y descansar en Cristo Jesús. Hermanos,
Todos tenemos dificultades. Semana tras semana ha estado difícil en mi propio horario también. Pero aún más que nunca, el recordatorio aquí es, yo descanso en Cristo. Hago lo que me corresponde porque no es sentarte ahí a hacer así. Pero tiene que haber un momento en que tú tienes que decir, no, ya yo hice lo que hizo, yo tengo que confiar. Confiemos en Cristo. En particular el domingo, el primer día de la semana, no solo conmemora la resurrección de nuestro Señor, sino que nos llama a descansar en Él. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y el domingo se lo dediquemos a Él. En resumen, aprendimos que el verdadero descanso no proviene de nuestras propias fuerzas, ni de la mera observancia de tradiciones, porque las tradiciones nada que ver, sino de nuestra confianza y descanso en Cristo. La pregunta para todos nosotros es la siguiente: ¿estamos confiando y descansando en Cristo Jesús en nuestra vida diaria? ¿Estás descansando en Cristo en tu vida diaria? Hoy, mañana, es en Él que tenemos que descansar. Descansar en sus promesas, que en su sí y amén en el Hijo del Amado. Hemos sido confrontados por la palabra de Dios, lo cual nos invita a reflexionar, no solo en nuestra vida laboral y ver dónde podemos hacer ajustes, que créame, Juan lleva trabajando bastante desde que tiene 24 años y tengo 50. Es hora que Juan va a hacer ajustes en su vida. ¿Por qué? Porque mi vida tiene que darle gloria a Dios, y si yo me ocupo más trabajando que permitiendo que Dios obre en mí, no estoy siendo obediente a su palabra, no estoy descansando completamente en Él. Porque cuando queremos hacer 1000 cosas, decimos, bueno Señor, por aquí voy, bendice lo mío y hablamos después. No, we gotta trust Christ. Tenemos que confiar en Cristo. Y yo los invito a que hagan un estudio de sus propios días con la palabra, con lo que vimos, y digan, caramba, tengo mucho de aquí de donde tengo que ajustar para que mi vida le dé gloria a Dios. Queremos que nuestras agendas le den gloria a Dios. Queremos que si nos invitan a las noches de oración, le demos la gloria a Dios, aunque sea en 2 noches del mes. Una, pueda haber rostros nuevos. No porque tenemos que estar aquí, pero es que necesitamos los unos de los otros. Y en comunidad la iglesia descansa en Cristo. Hemos aprendido que nuestro llamado es depender y descansar en Cristo, no solo en el día del Señor, pero cuando, todos los días del calendario, hasta que el Señor nos llame a la casa. Aquellos que no están en el Señor, comienza a descansar en Cristo hoy. ¿Qué tienes que hacer? Creer la verdad de que Cristo dio su vida en un madero por tus pecados. Si tú crees eso, Romanos 10 dice, si lo confiesas con tu boca, eres perdonado, has nacido de nuevo. Mi oración es que hoy el Señor te haya revelado si realmente estás descansando en Cristo, y que te haya guiado también esto que aprendiste, es ajustar tu vida para que cada día de tu semana sea un acto de devoción a Él. Que cada momento de tu vida, mis estimados, refleje el descanso en Jesús. Y les pido, por favor, que no descansen en sus propios labores. Descansemos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar, mis estimados. Señor, en esta hora te damos las gracias por tu palabra, Señor. Cómo tu palabra nos apunta a ver cosas importantes, Señor. Padre, cómo la interacción entre ese judío que habló con el hombre sanado por Cristo, cómo eso nos apuntó a reflexionar en lo que era el día de reposo y cómo nosotros hoy día reposamos en Cristo. Señor, yo te pido que cada uno de los que estamos aquí, en la manera que tengamos que hacer ajustes para nosotros poder dedicar tiempo a estar contigo, tiempo a estar en tu presencia, Padre, pero más que nada la confianza de descansar en Cristo. Padre, yo pido por aquellos que todavía están oyendo y no han venido a Cristo. Señor, ten misericordia de sus corazones y te pido, Padre, que en el día de hoy esa semilla haya sido plantada, la semilla que ya está plantada, tú le estés poniendo agua para que nazca y pueda responder al Evangelio. Pido por mis hermanos y hermanas en la fe. Señor, que descansamos en cualquier esfuerzo que tenemos, pero no descansamos en Cristo.
Padre, que en el día de hoy este mensaje, Señor, nos ayude a todos como iglesia, Señor, a ser aún más intencionales para estar en tu presencia. Porque, Señor, hoy es el día del Señor y queremos descansar en tu verdad para nuestra vida y en tu provisión para nosotros. Padre, que la vida de cada uno de nosotros de hoy en adelante en realidad te dé toda la gloria, comenzando desde las agendas hasta nuestro tiempo en los empleos. Te adoramos, te amamos, Señor, y descansamos en tu gracia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.